el caso de Javier está muy, muy liado. Entonces tú, Javier, si en algún momento tienes que parar, tú sin problema, nosotros te Nada, esperamos. no, me he reservado este hueco y encantado y gracias. No sé si lo que os voy a poder contar es tan interesante como lo que os han contado el resto de los que han participado, porque lo mío la Seguro. verdad es bastante aburrido, pero bueno, vamos a intentar hacerlo Para, bueno, para nada, dinámico. para nada, que yo te conozco desde hace tiempo y tú eres muy interesante, que es lo que nos interesa realmente, esa experiencia tuya y cómo ves las cosas. Bueno, empezamos ya entonces. ¿Quién es Javier? Bueno, pues nada. Pues Javier es un tío de mitad gallego, mitad leonés, Eso es bueno, eso es bueno. mitad leonés, que vive en Madrid, que estudió en La Coruña, hizo Administración y Dirección de Empresas, estuvo un año por ahí en Inglaterra porque nos pilló la crisis en el 2011, no había dónde trabajar. Me fui para allí un poco a vivir la experiencia, aprender inglés, también trabajé hasta para camarero y luego me vine a hacer un máster a Madrid. Y de ahí ya pues empecé en ING y empecé en el año 2012 en un sector, el inmobiliario, que era pues, bueno, pues donde nadie quería estar, porque es donde, bueno, pues sabéis la crisis del ladrillo que hubo en España. Bueno, pues nada, empecé ahí en una empresa de ING que se dedicaba a hacer financiación a pymes de equipamiento, pues los leasing de coches, leasing de camiones, y además hacía pues hipotecas y leasing de inmuebles, oficinas, edificios, hoteles, centros comerciales, etc. El banco desde Holanda, o el banco holandés ING, también fue rescatado por el gobierno holandés y pues determinadas áreas de negocio que decidieron que no eran estratégicas se cerraron. Bueno, pues yo tuve que encargarme de ese cierre. Y bueno, pues poco a poco he pasado por distintos departamentos y ahora lo que hacemos es un negocio en el que el banco sí está focalizado, que es la financiación estructurada de inmobiliario. Financiación estructurada básicamente es una hipoteca pues con la que podéis pedir, o sea, el tipo las que pedís para comprar vivienda, pero nosotros el tipo de cliente que tenemos es un cliente institucional. O sea, es decir, un cliente profesionalizado que lo que hace suele tener un equipo gestor que invierte los fondos que recibe bueno, en inmobiliario. Y nosotros le damos una financiación, pues eso, estructurada, es decir, no es una financiación a 20 años con una amortización, pues como las hipotecas de particulares, sino que suelen ser 5, 7, 10 años en función de lo que el cliente necesite. Y normalmente los activos que se financian, bueno, pues se financian bueno, pues se financia con un apalancamiento X y esa financiación puede tener amortización o no tener amortización. Si no tiene amortización, pues simplemente el cliente va a pagar unos intereses y al final de la vida de ese préstamo, pues tiene que o refinanciar o pagar lo que es el demos prestado. Y bueno, y ya me paro porque es que os voy a aburrir. Fenómeno. Vale, Pero bueno, yo dejo contadme. preguntar y si no, pregunto yo. Venga, fenomenal. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Ah, yo tenía ¿Crees una. que... Buenos días. No, ¿Qué nada. tal? Bueno, si quieres hacer más feliz, me da No, no, igual, dale ¿eh? tú, dale. No, no hay problema, dale, dale. ¿Crees que el precio de las viviendas o los alquileres va a bajar ahora después de la crisis del COVID? Es que eso no lo sabemos ni nosotros, no lo sabe ni el banco. O sea, con eso, o sea, es una pregunta, pero vamos, si la supiese, no, vamos, pues Hay no lo varios sé, artículos ya que están desplomando a un 10%. no lo sé. O sea, te puedo decir mi opinión personal. Me he comprado una casa hace un año. ¿Es posible que baje? Sí, pero tampoco creo ahora las condiciones, después de la crisis que hemos sufrido, las condiciones para comprar una vivienda son mucho más duras. Entonces, te piden ya mínimo un 20% de entrada. No todo el mundo ahora compra vivienda, no se está construyendo lo que se construyó antes de la crisis. No te estoy contestando a lo que me estás preguntando, no lo sé. No lo sé. Pero ayuda, ayuda, ayuda. No lo sé, no lo sé. Bueno, no pasa nada. Ayuda, ayuda. Es como va a haber paro, va a haber recesión, va a haber... Es que no lo, no, o sea, no lo- ojalá, esperemos que no,
Parece que los bancos centrales están dando muchos estímulos, pero es que no lo sabemos. O sea, es que no tengo ni idea. la verdad. Pero buena pregunta, buena pregunta. Feliz. Sí, antes dijiste que tú te encargaste del cierre de un departamento, ¿no? Sí. Vale, siempre se habla mucho, pues eso, de llevar algo al éxito, de tal. Yo me gustaría ver cómo sería el caso contrario, cómo sería el caso de cerrar un departamento de la manera más sostenida posible, digamos, y cómo lo enfrentaste. Bueno, a ver, yo donde empecé pues eran 200 personas repartidas entre Barcelona y Madrid. Bueno, por supuesto yo tenía mis líneas de reporte, o sea, no solamente llegaba yo y decía, yo ejecutaba lo que me iban diciendo. Bueno, pues teníamos una fecha límite para cerrar ese departamento y además recuperar o minimizar todas las pérdidas posibles y bueno, pues diseñamos un plan con unos hitos, o sea, un plan en el tiempo con unos hitos a cumplir y fuimos haciéndolo. Bueno, pues primero sobraba gente, pues hubo que definir qué personal era estratégico para ese cierre, o sea, para conseguir el cierre, y cuál no. O sea, pues, por ejemplo, comerciales, que lo que hacen al final es conseguir nuevas operaciones, pues evidentemente fueron los primeros que se fueron. Pues te quedas con un retén del departamento legal, te quedas con un retén, bueno, con la, eh, de, identificas a ese personal necesario y luego identificas qué activos son más líquidos, o sea, que puedas pasar a otras entidades o que puedas vender a fondos de inversión. Bueno, pues hacemos todo ese análisis y finalmente pues todo terminó pues con un proceso de venta ordenado que lo que se ponía es, oye, tenemos esta cartera de préstamos de X millones, hacemos un proceso de venta, invitamos a varios fondos de inversión, pues los famosos fondos buitre, que puedan estar interesados y bueno, y eso nos llevó como un año, año y medio. Y se hace la venta y se cierra, o sea, y se acabó ese departamento, o sea, ese negocio del banco. Y sí, es al contrario, pero bueno, como esto en muchas empresas. Bueno, lo que acabas de decir es muy interesante porque es lo que toca en todas las empresas ahora mismo. Es decir, cuando llega un momento de estos duros hay que replegar velas para poder sobrevivir. Si no, es peor la otra solución que es quebrar o irse todos fatal. Así que es según como toque. O sea, es desagradable. Es Es agradable, verdad que es desagradable, pero es es que, necesario. claro. Ya entiendo. Y tenía otra pregunta también. Cuéntanos. Se habla mucho de que, bueno, más o menos la vivienda está entendido como un bien de primera necesidad. ¿Solís tener muchas limitaciones en la hora, o sea, en el plano legal, haciendo, digamos, mercado de un bien que es de primera necesidad? A ver, nosotros o sea, primero, nosotros financiamos residencial, sí, pero financiamos residencial en alquiler. Es decir, por ejemplo, un fondo de pensiones muy importante holandés, bueno, el más grande de Holanda, eh, una de sus patas inversoras es invertir en inmobiliario y además invierte en inmobiliario en residencial. Lo que hace es el mercado en España de residencial o sea, está muy atomizado, es decir, no hay grandes empresas que tengan bloques de edificio para alquilar. Si te das una vuelta por León, la mayoría de los pisos que hay en alquiler es de particulares. O sea, que es una forma de ahorro y invierten en un piso para alquilarlo. Bueno, pues nosotros, estos fondos que están entrando ahora en España, bueno, pues invierten en este tipo de inmuebles para alquiler. Y son alquileres que son de mercado o bien también puede ser alquiler, o sea, alquileres escapados, ¿verdad? Alquileres sociales. Alguien tiene, o sea, tenemos de todo, siempre y cuando cumpla unos requisitos de riesgo, nosotros lo financiamos, lo financiamos sin problema. Pero realmente no entiendo el sentido, no sé si he entendido bien el sentido de tu pregunta. O sea, que si tenemos... O sea, que si tenéis alguna limitación del tipo, pues no sé, cualquier limitación de decir, pues podéis jugar con tantos inmuebles o no podéis hacer tal venta o no podéis Es que especular por nosotros, encima de X precio. es que nosotros no vendemos. O sea, Ah, nosotros vale. financiamos. O sea, nosotros no vendemos, no compramos, nosotros solo damos financiación. Nosotros damos un servicio de financiación. O sea, nuestros inversores
bueno, es una cosa muy importante también. Hay un, ¿cómo se llama? La normativa europea, la española, etcétera, es súper restrictiva con el cumplimiento normativo. O sea, cumplimiento normativo tanto de blanqueo de capitales como de valores éticos, responsabilidad social corporativa, etcétera. O sea que eso, si un cliente no pasa esos filtros, no podemos hacer, o sea, no vamos a hacer operaciones o dar financiación a ese tipo de clientes por el riesgo reputacional que podemos tener, porque no son los valores que representa, en este caso, la entidad a la que yo trabajo. Vale, gracias. Yo te meto una pregunta por aquí rápida, que a mí me interesa mucho, sobre todo tu experiencia y sobre todo tu carrera profesional. ¿Qué consejo le darías a Javier de 18 años después de todo lo que has vivido y todo lo que has aprendido? A Javier de 18 años le diría que estudiase mucho más, que era un vago, y que aprovechase todo ese tiempo, y lo digo en serio, o sea, era un vago. Yo trabajaba para el 5, o sea, así. O sea, yo trabajaba para el 5, me da vergüenza, pero es la verdad. Que aprovechase mucho más ese tiempo, que estudiara mucho más, que aprovechase para formarse, para hacer Erasmus, para hacer Sénecas, todo eso, porque eso pasa y no lo recuperas. Pero sí, ese es el consejo. Estudiar mucho más. Perfecto. ¿Preguntas, chicos? ¿Chicas? Sí, bueno, tú. Dale. No, dale. Luego sigo yo. Vale. Mira, yo quería saber un poco en relación, bueno, pues al sector al que te dedicas, Javier, en estos días, desde que hemos empezado con todo el tema este de la crisis, ¿cómo os ha afectado? Y luego, porque son dos, si os replantearíais algún tipo de cambio en cuanto a la gestión de personal después de este tipo de crisis. Lo digo porque estaba pensando que comparada a la crisis del ladrillo, aunque económicamente pues, va a ser un palo también, pero creo que igual se van a tener que hacer planteamientos a nivel de empresas en general, distintos. Esas dos preguntas. Bueno, a ver, planteamientos en el sentido de, o sea, ¿cómo? De ayudar a nuestros clientes, ¿te refieres? No, es que, perdona, que es que no me he explicado bien. Mira, no, es que estoy viendo, por ejemplo, que parte de igual lo que en general a las empresas les ha pillado un poco de sorpresa, aparte de que nadie se lo esperaba, es un poco la escasez de personal en muchos sectores por el tema de que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La anterior crisis ha llevado un poco a tener que ajustar el personal, por ejemplo, en sectores bancarios se han cerrado oficinas para hacerlo todo en plan pues desde cajeros o más telemático y demás. Y ¿qué quiero decir? Afecta distinto en distintos sectores. Igual en el tuyo pues ha venido muy bien esto por el tema de que por sanidad no haya habido tanto personal que mantener en casa o lo que sea, porque ya venía hecho un trabajo de antes. Pero, sin embargo, sí que me planteo que a nivel de que había menos personal en general en las empresas, ha pillado esto tan de repente que ha habido que tirar pues de todo el mundo, por lo que estamos viendo, de los que habían estado antes y demás. Entonces, si en el sector tuyo realmente se replantearía un poco esto o no es necesario porque no se ha afectado tanto en ese sentido. Y luego, la otra pregunta era ¿cómo se está afectando ahora en vuestro sector? A nivel Bueno, del pues trabajo. mira, yo te voy... Sí. Mira, yo te voy a decir, o sea, no... La respuesta que te doy es la respuesta de Javier Galego, o sea, mi opinión. Los bancos tienen un problema y tienen un problema los bancos antes eran un sector bollante, se ganaba mucha pasta, ahora ya os digo que no se gana pasta, o sea, no os metáis en un banco, porque tiene un problema de margen, o sea, directamente, o sea, los bancos al final están intentando, hablo de la banca minorista, la que manejamos todos con nuestra nómina, nuestro préstamo para el coche, etcétera. Nos están inflando a comisiones porque es que no tienen de dónde sacar dinero de todas partes. Al final hay un exceso de liquidez en el mercado, bueno, básicamente que tienen que reajustar todos los gastos. Todos los gastos implica, pues efectivamente, pues reducir personal, etcétera. Pero es que además, hoy en día, o sea, mi padre fue bancario toda la vida, fue fue empleado de oficina, de BBVA toda la vida y estaba encantado.
mi padre hoy tiene 74 años, no utiliza un móvil para la banca electrónica. Y digo, papá, pero es que esto es el futuro. Y dice, ya, esto es el futuro para ti. Dice, para mí no es. Hoy en día todo el mundo lo hace desde un teléfono. O sea, el pago en efectivo, incluso yo creo que, o sea, va a tender a desaparecer. Que todo esto, bueno, pues al final para mí tiene todo ventajas. Desaparece toda la economía sumergida, etcétera, y demás. Y estamos todos en igualdad de condiciones. Pero volviendo a tu tema, que vaya a haber que tirar de tener más gente por estas situaciones, en la banca, desde luego no. No. O sea, en la banca, desde luego no. O sea, cada día va a haber menos oficinas. Hay entidades, por ejemplo, creo que es Caixa, que apuesta por tener oficinas muy, muy grandes y ha hecho una inversión muy grande en oficinas grandes. Es un planteamiento, pero el resto de bancos, ING, no sé si recordáis que cuando empezó en el año 98 con el Banco Naranja, ya era un banco online. Y aparecen además ahora un montón de neobancos en el ámbito financiero que son, bueno, pues tipo ING, Fintonic, cosas por el estilo. Al final se va a hacer todo desde el teléfono. Y luego tu segunda pregunta es exactamente... Sí, ¿cómo se estaba afectando ahora, en este momento, la crisis en el sector vuestro y en vuestro trabajo? Vale, a ver, nosotros la diferencia es que como nuestros clientes son institucionales, o sea, no reúnen los requisitos, por ejemplo, de un particular, o sea, o una empresa, pyme, etcétera. Yo sé que, por ejemplo, otras entidades nacionales con empresas pyme, o sea, bueno, o autónomos, están siendo muy flexibles, están poniendo en funcionamiento los mecanismos que ha activado el gobierno a través del préstamo SICO, y además que los bancos es que no quieren, o sea, los bancos necesitan a sus clientes. O sea, los bancos, si ahora todo esto se va al carajo y los bancos se adjudican pues un montón de casas, un montón de empresas y demás, no va a haber nadie que los quiera comprar. O sea, es que los bancos necesitan que la economía funcione y los bancos necesitan a sus clientes para que funcione. Y un banco, además yo lo he visto en el 2012-2013, he estado en ejecuciones, he estado, pues sí, en desahucios, etcétera. Pero son situaciones en las que ya no hay cómo hacerlo. O sea, no hay soluciones. Y hemos hecho daciones en pago. O sea, empresarios que tenían... que habían dado garantía personal, por ejemplo, empresarios que habían comprado empresas buenas, que tenían naves, pues una nave industrial para desarrollar su actividad y demás, pues en la época de bonanza les pidieron, mal aconsejados, garantías personales y resulta que es que la nave ya nadie se la compraba y el banco le reclamaba el piso en propiedad, o sea, el piso de la casa. Pues, hombre, yo donde he estado no se ha ejecutado la vivienda la vivienda del cliente, porque es que no es, o sea, es que ya tienes el activo y ya está. Claro. Vale, Pero gracias. bueno. Nos da tiempo a una última preguntita. Raúl, creo que estabas ahí. Sí, Rápida, para no molestarle mucho. bueno, tenía dos, te voy a hacer una. Has comentado que trabajáis con alquileres para instituciones. Con alquileres no, con empresas que, o sea, con fondos de inversión que compran edificios residenciales o hacen inversión en residencial y que pueden tener alquiler libre o alquiler social. Vale, pues mi pregunta está tirando por el rollo de los alquileres. Es decir, ¿cómo crees que puede afectar una ley de precios máximos en el alquiler a tu negocio? No sé si más o menos. Sí, o sea, de precios máximos. Sí, Sí, bueno, a nosotros en las financiaciones, evidentemente, pues en las financiaciones que ya tenemos dadas, que tienen una duración de entre 5 o 7 años, pues tendremos que, o sea, pues seguramente tendremos que readaptar esa financiación una vez pasen los 5 o 7 años, porque seguramente el nivel de apalancamiento, o sea, el nivel de deuda de ese activo tenga que disminuirse porque al bajar los alquileres, la valoración de ese inmueble baja automáticamente. O sea, la generación que tiene de generar, o sea, la generación de caja es menor, con lo cual la valoración es menor. Y por tanto la deuda tiene que ser menor. Entonces puede pasar eso, que baje el nivel de inversión. vale, gracias. Bueno, Javier, no es que no te quiero quitar más tiempo, que sé que estás muy liado. Bueno, Oye, pues muchas gracias. no, muchísimas gracias a ti por estos 20 minutines, que ya vemos que te están sonando todo el rato el teléfono, que sé que es un esfuerzo y que, oye, que muy, muy agradecidos.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero no haberos aburrido mucho. Al contrario, ha sido muy interesante. Gracias, Venga, Javier. muchas gracias. Hasta luego.